Voy a compartir este mensaje en el nombre de Jesús, declarando que el cielo está abierto porque hubo un pueblo aquí con un corazón dispuesto a exaltarlo, a alabarlo y a venir aquí a recibir esa fuerza, ese poder de Dios que solamente Él puede dar en medio de esas circunstancias que estás atravesando. ¿Cuántos dicen amén? Bueno, ¿cuántos sabemos que el día a día nos lleva a estar constantemente tomando decisiones? Y esa toma de decisiones tiene una base, que es nuestros pensamientos. Nadie toma una decisión, nadie hace una acción sin antes reflexionar o analizar primeramente en su pensamiento qué es lo que va a hacer, qué lo lleva a hacer algo. Entonces, para salir de las crisis, también la base son los pensamientos que tenemos dentro de nuestra mente. ¿Qué te quiere decir el Señor en esta tarde? ¿Qué nos quiere enseñar? Que debemos empezar a cambiar nuestra manera de pensar. Hay dos maneras de pensar: las naturales, las que llevan la razón, nuestra lógica, y también está el modo de pensar de Dios. Su palabra habla de cómo debemos pensar. Anoté un montón de puntos para que usted tenga en cuenta de lo que es más importante en este mensaje que le quiero compartir. El primero es la importancia que tienen nuestros pensamientos, porque tu forma de pensar va a ser la que activará tu victoria. ¿Cuántos dicen amén? Por los tiempos que estamos pasando es necesario que cambiemos, que nos dejemos transformar por el poder de su Espíritu nuestra manera de pensar. Es muy importante, y quizás nosotros lo tengamos muy como algo inofensivo, algo que no tiene mucho valor, pero el pensamiento es muy eficaz en estos tiempos para llevarnos a la victoria. ¿Cuántos escuchamos diariamente que las personas dicen: yo pensé que esto, yo pensé que lo otro, hice esto porque yo pensé y yo pensé? El acto de pensar es continuo y por eso quizás le quitamos ese valor que tienen nuestros pensamientos. Pero no se trata de decir solamente yo pensé. Nosotros, los hijos de Dios, no debemos pensar, sino buscar a Dios y orar para poder tomar decisiones. ¿Cuántos dicen amén? Debemos tener presente que nuestros pensamientos son de gran importancia, porque en el mundo espiritual tienen peso. Sus pensamientos tienen poder de abrir y cerrar, de lanzar palabras y de actuar según conforme a lo que usted piensa. Debemos en este tiempo, más que nunca, ser centinelas de lo que pensamos. Debemos ser vigilantes de nuestros pensamientos. Allí en la palabra, en el Salmo 141:3, el rey David lo dice claramente. Dice su palabra: pon, oh Jehová, una guardia en mi boca, guarda la puerta de mis labios. ¿Qué le pasaba al rey David en ese momento que soltó esa palabra? Le pidió al Señor que guardara lo que iba a decir, porque seguramente había algo en su corazón que él sabía que lo iba a llevar a proclamar palabras que no eran buenas y que después seguramente se iba a arrepentir. Pero el rey David sabía que las palabras soltadas desde su boca iban a causar algo en el mundo natural y en el mundo espiritual. Por eso le pide al Señor que ponga un guarda en su boca. ¿Cuántas veces nosotros nos dejamos llevar por sentimientos? Nos enojamos, nos desanimamos, quizás nos falta el dinero para comer, nos peleamos con alguien. En medio de
esa ira, hablamos cosas de las cuales después nos arrepentimos. ¿A cuántos les pasó? Amén. ¿Cuántas veces han escuchado decir, la verdad que no te quiero ver más? En medio de una discusión, ¿por qué no te vas de acá? No me llames más, no me dirijas más las palabras. Son palabras que salen dentro de nuestro, que están influenciadas en nuestro corazón por un sentimiento. Y nosotros no nos debemos guiar por esos sentimientos, sino por el poder y el amor de Dios que está dentro nuestro. Por eso, lo vuelvo a reiterar, nosotros antes de soltar una palabra tenemos que pensar bien. Y el Señor nos enseña a través de su palabra a poder pensar bien, a tener esos pensamientos de bien. Muchas veces decimos cosas impulsadas por esas emociones, pero nosotros que somos hijos de Dios no nos guiamos por emociones, no nos dejamos llevar, no nos deberíamos dejar llevar por el enojo, por la desilusión, por la tristeza, por el desánimo. Nosotros tenemos que tener esa constante vigilancia de nuestros pensamientos y qué siente nuestro corazón antes de hablar. Amén. Lo que sale de nuestra boca es producto de lo que pensamos. Y los pensamientos son un recurso de la mente. Lo que sale de tu boca es producto de lo que tenés arraigado dentro de tu corazón. Es por eso que el pensar bien te hace hablar bien. La guerra que tenemos hoy en la actualidad con el enemigo es precisamente una guerra mental. La batalla es ejecutada en nuestra mente. Si el enemigo tiene esa entrada para atacarte, puedes llegar a perder el propósito de Dios. Incluso, quiero que te pongas en este lugar. Cuando vos estás pensando y actuando según tu enojo, estás peleado con alguien y discutiste y salís a la calle enojado, vas a hacer todo con enojo. Vas a subir al colectivo, vas a tomar el Uber, le vas a hablar mal a esa persona, te vas a pelear con el que te roce, con el que te mira. ¿A cuántos no les pasó? Pero nosotros que somos hijos de Dios, en este tiempo, más que nunca, debemos ganar esa batalla espiritual que el enemigo está forjando en la mente de los hijos de Dios para que perdamos el rumbo de nuestro propósito, de nuestra asignación, de nuestro llamado. Como les decía, si el enemigo logra controlar tus pensamientos, también logra controlar tu vida. Si controla tu vida, puede controlar tus acciones. Y si controla tus acciones, también puede controlar tus palabras. Y tus palabras en el mundo espiritual tienen un poder que ni siquiera el diablo lo puede ejercer como lo ejercemos nosotros. No es simplemente, no, pastora, pero sí, el otro día me peleé y le dije, mátate, pero se lo dije así. Pero esa palabra carga poder espiritual sobre la otra persona. Cuando vos hablas mal, cuando vos estás pensando mal y hablas mal, estás maldiciendo a la otra persona. Y como tu boca tiene poder, esa maldición cae en su vida. ¿Cuántos dicen amén? El enemigo sabe que si puede tocar nuestras vidas, la batalla la ganó él. ¿Cuántas veces hemos dicho el que se enoja pierde? Y es verdad, el que se enoja pierde la batalla en el Señor y la gana el enemigo. Pero el enemigo gana la batalla en la mente con mentiras, con engaños. Pone en tu mente pensamientos que ni siquiera son tuyos.
son de Él. Pero vos, que quizás no conocés el poder de Dios que fluye dentro nuestro, le crees a esos pensamientos. Y seguramente en medio de alguna discusión vengan esos pensamientos del enemigo a decirte: no lo perdones, no se merece que lo perdones. Acordate lo que te dijo, acordate lo que te hizo. Y esos pensamientos, para nuestra razón y nuestra lógica, antes en el mundo eran razonables. Seguramente hay pensamientos que te llevan al pecado a través de engaño. ¿Cuántas veces has agarrado algo que no te pertenece? Y el pensamiento del enemigo te dice: agárralo, no pasa nada. Eso no es robar. Robar es cuando le quitas a una persona con un arma, un cuchillo, lo lastimás. Y ese pensamiento se hace común en tu vida y te acostumbras a agarrar, a tomar cosas que no son tuyas. Pero en la realidad es un pecado de robo. ¿Cuántas veces se te habrá venido a la mente aquellos matrimonios de decir: ay, esta mujer, este esposo, mira aquella chica, aquel varón que te está mirando? Esa persona te la puso el Señor, porque sabe que en tu casa no te valoran, que en tu casa no te tratan bien, y con él vas a ser feliz. Y uno se lo cree y dicen: he escuchado, he ministrado a personas, yo siento que es de Dios, cuando todavía está casado y viven bajo el mismo techo con su esposo o con su esposa. Esos pensamientos engañosos, esas mentiras, el enemigo te pone para que creas que son tus pensamientos y que lo que estás haciendo, lo estás haciendo bien. Pero en medio de ese enredo mental, los hijos de Dios debemos batallar, más que nunca. Porque lo que primero hace el enemigo, como decía la otra vez, es venir a atacar la iglesia, a venir a atacar a los hijos de Dios, que todavía tienen algún lazo que los une a la salvación. Y el enemigo nos quiere destruir, el enemigo no quiere que seas salvo, el enemigo no quiere que estés acá, no quiere que escuches palabra, no quiere bendecirte, no quiere que entiendas cómo hacer para que Dios te bendiga, para que te desilusiones de Dios y Él te siga mintiendo. Déjame decirte, iglesia, que estamos en guerra continuamente. No hay un día en nuestras vidas donde podamos decir: bueno, vamos a comernos un asado y vamos a celebrar porque le ganamos una batalla al infierno. Porque Él habrá perdido una batalla contra nosotros, pero automáticamente se prepara para darte una más fuerte. El diablo no es como nosotros, que se cansa de hacer el bien o de hacer el mal. Es una actividad continua la del enemigo para arrebatarnos el propósito de Dios. La palabra de Dios en Romanos 12:2 nos enseña: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de nuestro entendimiento, para que compruebes cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Pero escuche bien lo que dice la palabra. Si nosotros no nos renovamos, si no dejamos que el Espíritu Santo renueve nuestro entendimiento, no vamos a poder ver la voluntad de Dios sobre nuestras vidas. Es necesario que nuestros pensamientos sean cambiados, sean transformados por el Espíritu Santo de Dios. La palabra nos dice que no nos debemos aferrar a los pensamientos del mundo, porque los pensamientos del mundo están distorsionados. Allá afuera, a lo bueno le llaman malo y a lo malo bueno, pero nosotros sabemos diferenciar entre el bien y el mal. Y muchas veces el enemigo nos quiere hacer
que tengamos esa tibieza espiritual para decir, ay, bueno, estamos en el 2025 y vamos de pachanga igual una vez, y vamos a aquel boliche y vamos a tomarnos unas copas, vamos a emborracharnos una vez al año. Si Dios sabe que le soy fiel, si Dios sabe que le sirvo. Esos pensamientos engañosos son a los que le tenemos que tener cuidado para poder estar firmes en medio de las pruebas. En Efesios 4:23 la palabra nos dice: renovaos en el espíritu de vuestra mente. Porque Dios sabe que ahí tenemos la victoria. Lo que nosotros pensamos, lo que nosotros decimos, eso lo podemos hacer real en el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Es por eso que el ataque letal del enemigo en estos últimos tiempos no es en el cuerpo, no es en tus pies, no es en tu boca, sino aquí en la mente. Amén. Otra de las cosas que quiero que tengan por importancia es tener la mente de Cristo, como dice su palabra. En Corintios 2:16 la palabra dice: nosotros tenemos la mente de Cristo, y eso el enemigo lo sabe. El único que no lo sabe es usted. Decirle al que tenés al lado, porque parece que no lo usás. ¿Sabe que el enemigo lo conoce más a usted que usted mismo? ¿Sabe eso? Tener la mente de Cristo no significa que vamos a adivinar lo que va a pasar, lo que va a acontecer, no es una bola mágica que usamos. Ay, a ver, Señor, tengo tus pensamientos y yo sé lo que me va a pasar. No, eso es de brujo, eso es brujería. Lo que el apóstol Pablo quiso decir con esta palabra es que si yo pienso como Cristo, voy a hablar como Cristo. Si yo pienso como Cristo, también voy a actuar como Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Tener la mente de Cristo es caminar en la verdad. Es saber que las batallas van a ser victoriosas porque confiamos en su palabra, porque conocemos la palabra y sabemos que en Él somos más que vencedores. Tener la victoria de Cristo es caminar en la verdad. Es creer y saber con convicción que nosotros somos más que vencedores, porque así lo dice el Señor. La mente de Cristo es la mente que recibimos todos cuando aceptamos al Señor como Señor y Salvador. Y el enemigo sabe que si logra invadir con pensamientos de duda, de tristeza, de desánimo, de soledad, de enfermedad, de desvalorización, de miedo, sabe que cuando Él nos inyecta todas esas cosas, puede lograr alcanzar, detener el propósito de Dios. Porque sabe que todas esas cosas te van a llevar a que vos sientas que está todo perdido. Y sabe que todas esas cosas en lo emocional marcaron en tu vida algo, desde tu niñez, desde tu adolescencia, y todavía en tu vida hay surcos emocionales profundos que seguramente no sos consciente de lo que tenés, pero que se revelan a través de tus actitudes. Aprovecha la vulnerabilidad emocional para atacar los pensamientos. La mente es como el centro de control de tu vida, y el enemigo va a querer derribarla con todos estos pensamientos en todo tiempo. La mente es el lugar más anhelado por el enemigo, y mucho más la mente de los hijos de Dios.
Cada decisión que tomás la llevas a cabo a través de una acción. Tus acciones siempre comienzan con un pensamiento, algo que has analizado. Pero es de tal importancia estar bien y pensar bien, porque el pensar determina nuestra vida. Y el pensar bien determina que el rumbo de nuestra vida va a terminar bien. Pero si pensamos mal, el rumbo de nuestra vida va a ser destrucción. Pero tu mente no fue diseñada para que el enemigo tome territorio. Nuestra mente fue diseñada para ser habitación de Dios. Ahí está la fortaleza de toda nuestra victoria, de toda circunstancia para atravesar bien. No importa lo que te esté pasando, no importa las emociones que se estén encontrando en este momento en tu corazón. Lo importante va a ser cómo vos abordes la situación que estás enfrentando. Acá lo importante no es lo que sentimos, no es lo que nos hicieron. Acá lo importante no es si te desvalorizaron, si te agredieron. Acá lo importante es cómo vamos a abordar esa circunstancia. Por eso el Señor quiere que nos apoderemos de esos pensamientos que Él tiene para nosotros. Un alma herida solo produce más heridas. Porque lo que se genera en tu corazón, eso das. Es verdad que todos los días vamos a tener dificultades. Todos vamos a tener procesos de tristeza, desánimo, angustia. Pero de todos ellos el Señor nos puede librar, porque nosotros debemos hacer la diferencia de cómo pensamos y qué hacemos con esa situación adversa. Yo siempre cuento lo que mi padre me había soltado, esa palabra que me tronó el interior de mi vida, mi corazón, más que todos los golpes que he recibido de él, que hicieron algo en mi vida. Siempre les comento que mi papá me decía, ya lo saben, ¿no? Pero bueno, el público se renueva, dijo Mirta Legrand. Mi papá me dijo una vez que no me pudo pegar porque yo ya estaba grande. Dice, vos sos como un árbol torcido que nunca más te vas a volver a enderezar. ¡Pah! Es letal eso, hermano. Cuide la boca cuando le habla a sus hijos, por favor. Yo tenía 19 años, ya era una burra grande ya. Pero yo recuerdo hoy cómo iba por la vida con una fuerza interior que buscaba de no sé dónde para poder hacer todo bien. Y cuando las cosas me estaban saliendo mal, me acordaba de lo que mi viejo me había soltado y digo, no, yo puedo ser buena, yo puedo estudiar, yo puedo trabajar, yo puedo tener una familia. Yo recuerdo lo que salía de mi corazón y esos pensamientos que traía, ese surco emocional que había calado profundo en mi vida. Nosotros, ¿qué hacemos con esos golpes que recibimos? ¿Qué hace usted con esa palabra de desvalorización que se le fue soltada? ¿Qué hace usted con esa ofensa, con ese insulto, con ese golpe que ha recibido? ¿Qué hizo usted con eso? No, ya lo perdoné. Pero mire que acá no se trata de perdón, ¿eh? Yo a mi viejo también lo perdoné. Pero había cosas en mi vida que yo había vivido como un trauma. Una de esas cosas era
el ambiente violento que había vivido en mi casa. Y supongo la violencia recibida por mi viejo. Y de grande, ya grande, ayer, me di cuenta que cuando había circunstancias violentas alrededor mío, a mí me recordaba, me salía de mi corazón y venía a mi mente todo lo que yo viví cuando era pequeña. Por ejemplo, si veía un hecho violento cerca mío, me agarraba una sensación de miedo, me paralizaba, y era la misma actitud que yo tenía cuando mi viejo me golpeaba. Quedaba sorprendida, me paralizaba totalmente y no me había dado cuenta que era algo que yo tenía arraigado de mi vida. Y al punto tal que en un momento hubo una situación de violencia y yo no pude reaccionar, yo solo lloraba. Cuando había esos momentos yo lloraba, pero exageradamente. Y yo digo, debo ser muy sensible. No, ningún sensible. Había algo en mi vida que se había quebrado. Había algo en mi corazón, en lo profundo de mi corazón, que había marcado mi vida. Y Dios me estaba mostrando que lo tenía que sanar. Porque ahora, en una circunstancia de violencia, yo puedo reaccionar. Antes no podía. No es que me voy a las piñas con el que está peleando, no. Puedo intervenir. La otra vez había venido un muchacho manifestado que andaba los golpes limpios ahí con la familia, con los líderes, intercesores. Y no tuve ningún problema en acercarme, en hablar. Antes quizás no lo hubiera podido hacer, a no ser que el Espíritu Santo me dé la valentía. Pero me di cuenta que eso cambió mi vida, mi forma de ser, mi forma de actuar. Y esos surcos emocionales profundos son los que muchas veces estamos atados sin darnos cuenta. Y vivimos así. Por ejemplo, yo en mi caso, ante los golpes me inmovilizaba, lloraba para que, no sé, del miedo. Pero hay otros que con violencia actúan con respuesta en violencia también. Si sos de eso, también tenés un surco emocional profundo que sanar en esta noche. No iba a hablar tanto de esto, pero bueno, Dios estaba hablando. ¿Qué hiciste con lo que recibiste? ¿Qué hiciste con esas palabras? ¿Las dejaste entrar en tu alma? ¿O ahora tenés la capacidad de poder frenar eso que te provoca con la palabra y el poder de Dios que está en el Espíritu Santo y está dentro tuyo? No debes pasar el día meditando en esa persona que te hizo mal. No debes perder el tiempo prestándole ese tiempo a esa persona que te ofendió, que te lastimó, que abusó de vos, que fue violenta con vos. Porque esa persona no tiene nada que hacer en tu mente. Aprende a valorar el espacio, esa habitación especial que Dios te ha designado para que tengas pensamientos de bien. Es fundamental en este tiempo que estemos orando en el Espíritu para poder hacer que esos pensamientos de bien entren en nuestras vidas y nos llevemos por ellos. Porque el mundo, la gente, tiene muchas excusas para darte y ofrecerte para que pienses mal, para que pagues mal por mal. Porque el mundo te dice, no te dejes basurear, no te dejes robar, anda a pegarle, anda a matarlo, anda a seguirlo. Pero eso no es lo que Dios dice.
Una vez había un alumno que le preguntó a su maestro: maestro, ¿cómo tengo que hacer para poder perdonar a una persona que me hizo mucho daño? No lo puedo perdonar, me hizo sufrir demasiado. Y el maestro le dice: ¿te cuesta mucho perdonarlo? Y él decía: sí, no puedo, ya lo intenté y no puedo. Y el maestro le dijo: y hácelo fácil, no lo perdones. Si no puedes perdonarlo, no lo perdones. Pero déjame advertirte, el no perdonar hace que te castigues a vos mismo. La falta de perdón es un veneno que hay en nuestro corazón que nos hace poner mal. Y está en nuestro corazón, no está en el corazón de aquella persona que nos dañó. Ese veneno lo ingerimos cada vez que recordamos que nos hicieron. O sea que bebemos de nuestro propio veneno. Dice la palabra del Señor que nos mantengamos firmes en sus pensamientos. Dice en Isaías 26:3: tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Cuando vivís un momento difícil, cuando estás atravesando un momento de crisis, de dificultad, es inevitable que vengan esos pensamientos contrarios. Pero nosotros, que somos hijos de Dios y tenemos el poder del Espíritu Santo dentro nuestro, tenemos la capacidad de automáticamente comenzar a pensar bien. Mantener los pensamientos enfocados en el Señor, especialmente en estos momentos, en condiciones desfavorables, son los que te llevarán a salir en victoria de cada crisis. La promesa de paz que dice esta palabra aplica únicamente a los que se apoyan completamente en el Señor, a los que le creen y a los que sus pensamientos le pertenecen. Dice su palabra en Filipenses 4:8: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Dios te está invitando en esta tarde a que en esos momentos difíciles donde el enemigo quiere invadirte con pensamientos malos, tú pienses en lo bueno. No voy a reaccionar porque quiero agradarle a Dios. No voy a decir esto, voy a cerrar mi boca porque estoy enojado. Ser sabios, entendidos, ser atalayas y vigías de nuestros pensamientos en momentos de adversidad nos llevará a una victoria segura. Pensar bien en lo honesto, no en devolver lo que te hacen de la misma manera. Pensar bien. Bueno, quizás el hermano vino mal del trabajo, vino mal de la casa y seguro se la está agarrando conmigo porque es el primero que lo cruzó. Pero nosotros pensemos bien. No digamos: ay, mira de dónde vine, ¿así? ¿Así sirve el Señor? ¿Así? Míralo al líder, míralo al intercesor. Elegí pensar bien. Elegí tener pensamientos de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Otro de los puntos que quiero que anoten: perseverar en la manera de pensar de Dios para una vida en victoria. Debemos ser
perseverante en los pensamientos, porque nosotros no estamos acostumbrados a pensar todo el tiempo bien. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿A todos les pasa que siempre piensan en cosas malas? ¿O solo a mí? Qué hambre que tienen, ¿eh? No me acompañan, me hacen sentir re pecadora. Dios nos da la fórmula para salir exitosos de cada batalla. Y es pensar bien. Esa es la fórmula. Ay, pastora, pero ¿cómo hago? ¿Qué querés que...? Eso nos ayuda a encontrar esa puerta de bendición en medio de toda circunstancia adversa. Pero el problema más grande, ¿sabe dónde está? Adivinen dónde. En nuestra mente. ¿Por qué? Porque nosotros queremos pensar como nosotros queremos. No, yo quiero estar enojada con esa persona y no la quiero perdonar porque me lastimó. Y estamos enroscados en pensar naturalmente cuando la palabra de Dios nos enseña otra cosa. Entonces encontramos a nuestro peor enemigo, que somos nosotros mismos. No tenemos la fuerza para perseverar en la forma de pensar de Dios. Se nos dificulta mucho pensar en cosas buenas cuando nos están pasando cosas malas. Nos cuesta dejar de usar nuestra razón. Y es ahí cuando hay una pelea de voces dentro nuestro. Y mucho más cuando conocemos la verdad de Dios. Se nos viene el pensamiento de Dios, que es agradable y perfecto para nosotros. Escuchamos esa voz que nos dice qué tenemos que hacer, pero nuestro corazón y nuestra razón nos dicen una cosa totalmente opuesta a ese pensamiento. Y exponemos como voz principal esa segunda voz, que al fin y al cabo es la nuestra o la del enemigo. Jesús dijo: mis ovejas oyen mi voz y me siguen. ¿Cuántos alguna vez escucharon la voz de Dios? Levante su mano. No le quiero preguntar a los que levantaron la mano qué voz tiene Dios, pero a los que no levantaron la mano, si nunca escuchó la voz de Dios, ¿cómo está seguro usted que Dios nunca le habló? Porque escuchar la voz de Dios no son los truenos y relámpagos. Dice: oh, te bendeciré. Esa no es la voz de Dios. Yo una vez la voz de Dios la escuché de una mujer. Y con eso no quiero decir que Dios tenga voz de mujer. La voz de Dios es escuchar la palabra de Dios cuando viene a tu vida. Cuando una palabra de la Biblia entra a tu corazón es porque Dios te habló. Amén. Si usted viene aquí a la iglesia y no está escuchando la voz de Dios a través de los siervos que se suben acá para soltar palabra, estamos en el horno. Porque todo lo que se suelta de acá es palabra de Dios. Amén. Jesús dijo: mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Con razón usted no lo seguía al Señor. Ahora entendemos todo. Antes de la obediencia está el oír. El Señor me está mostrando algo que... Usted no obedece porque no escucha la voz de Dios. Creo que la mitad de este auditorio no levantó la mano. Por eso no obedece. Porque no reconoce la voz de Dios.
Vamos a orar para que los oídos espirituales esta noche se destapen y usted pueda escuchar la voz de Dios de manera audible o a través de alguien. Amén. Antes de la obediencia está el oír. Cuando hay obediencia es porque se ha oído la voz de Dios. Hoy mandé a llamar a unas personas y me mandaron a contestar. Dice que no, porque no van a venir porque tienen reunión con una mentora. ¿Qué voz escuchas? ¿Se acuerdan de la historia de Adán y Eva en el Edén? Dios había preparado un lugar hermoso, no hacía falta nada para ellos, pero les dejó instrucciones que debían obedecer. Le dijo, pueden comer todo lo que quieran, pero del árbol de este fruto no pueden comer porque pueden morir. De hecho, morirán, les dijo. Y apareció la serpiente. La serpiente dicen que es el animal más audaz, más astuto. Y le dice a Eva, la agarra pobre Eva. Dice, che, ¿es verdad que no te dejan comer nada de acá? Está en Génesis 2, por ahí. No, nos dejan comer todo menos de este árbol, porque pereceremos si comemos. Y la serpiente dice, mentira, esa es mentira, te remintió Dios. Podés comerlo, pero si lo comes, se te van a abrir los ojos y vas a discernir entre el bien y el mal. Y vas a ser tan sabio como lo es Dios. Y la mujer como que, ¿seguro? ¿Por qué no comes? Escuchó una segunda voz que la hizo dudar. ¿Qué hago? ¿Cómo no creo que haya tomado mucho tiempo la decisión que había que tomar, porque estaba ahí insistente la serpiente. Y cazó la manzana y la mordió. Y le convidó al otro. Si nos vamos todos. Cuando viene el Señor, cuando se va acercando, dice que ellos al comer de ese fruto se dieron cuenta que estaban desnudos, así que corrieron a hacerse ropas y escucharon la voz de Dios y se escondieron. Y Dios los llama, los ve ahí que están escondidos. ¿Qué hacen ahí? Y contestó Adán, escuchamos que venías, tuvimos miedo y nos escondimos, porque estamos desnudos. Y Dios le dice, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? O sea, que además de la voz de Dios, hay una voz que te enseña a no obedecer. Hay una voz que te enseña a desobedecer las órdenes de tu autoridad. ¿Quién es tu maestro? ¿Quién te está enseñando? Así nos pasa a nosotros, porque venimos desde el origen con esas voces negativas que nos quieren llevar todo el tiempo a desobedecer. Pero es fundamental, iglesia, que seas obediente a la voz de Dios, a sus palabras, y que puedas tomar e implementar la palabra para ponerla por obra. No solamente que la escuches, sino que la pongas por obra, para que tu vida comience a ser transformada. Necesitamos escuchar bien quién nos está enseñando,
¿Quién nos está hablando, diciendo otra cosa que nuestro Dios o nuestras autoridades dicen? Dice la palabra que mis ovejas oyen mi voz. Entonces, las que no oyen la voz de Dios, no oyen las instrucciones de Dios, tampoco son sus ovejas. Es lo que dice la palabra del Señor. No nos debemos permitir meditar en lo malo que nos pasa. No nos debemos ahogar en la desesperación cuando las cosas no suceden, cuando las cosas no se cumplen. Debemos estar atentos a no dejarnos llevar por nuestra lógica y nuestra razón y estar todo el día vigilando que nuestros pensamientos sean los pensamientos del Señor. Y aquí el Señor también nos da la fórmula de la felicidad. Porque hay un concepto erróneo en el mundo y muchos hijos de Dios también lo tienen como acertado. Y es creer que la felicidad depende de un factor externo al nuestro, que no depende de nosotros. Pero déjeme contarle esta mala noticia para algunos y buena noticia para los que entienden que hay poder de Dios dentro de nosotros, que de usted depende su felicidad. Usted decide ser feliz o no. Decirle al que tenés al lado, estás en el horno. Usted no le puede cargar la responsabilidad emocional al que tiene al lado o a otra persona. ¿Cuántas veces has escuchado? Por culpa de mi mamá y de por culpa tuya, mirá cómo vivo hace años. Por culpa tuya no pude tener esto. Por culpa tuya perdí lo otro. Y son mentiras del diablo. Eso no es verdad. El único responsable de ser feliz lo decide usted. Por eso es importante que usted entienda que la felicidad no es un destino. Porque muchos, y los jóvenes quizás se escucha más, ay, me voy a casar y cuando salga de esta casa voy a ser feliz. Ahora no soy feliz porque vivo con mis viejos. Me voy a casar y con la mujer que amo y va a ser re chulo, re chula, porque no voy a elegir como mi papá o mi mamá. Y voy a tener hijos y va a haber mucho amor. Y usted se casa. Le hablo a los que pasaron acá al altar. Usted se va a casar y después van a venir esos problemas matrimoniales. No le estoy decretando en el nombre de Jesús, no, ojalá no. Pero todos pasamos por problemas matrimoniales, discusiones, diferencias, porque usted ahora es todo lindo. Después cuando te deje el cepillo de diente mezclado con el coso de afeitar, te vas a querer matar. Después vienen los hijos rebeldes que suben, bajan, se sientan, van a la calle, vienen, agarran una botella, un cuchillo, porque están aprendiendo a caminar. Y fíjate, ¿por qué no lo cuidás? Yo todo el tiempo, y usted va a seguir buscando la felicidad. Que a pesar, al pasar de los años, siempre va a ser incompleta para usted, porque la va a seguir buscando. Usted va a querer encontrar el momento pleno de felicidad, pero está equivocado, porque el momento pleno de felicidad, si usted decide, es hoy y ahora como está, porque usted carga con poder de Dios para transformar toda su atmósfera, todo su ambiente, y su felicidad no depende de quién tiene al lado. El que le tocó, la que te tocó, ya está. No depende de ella, no depende del otro, no depende de lo que te hizo tu mamá, tu papá. Depende única y exclusivamente de vos. Así que si querés ser feliz, esta noche lo podés decidir, tomar esa decisión
y darle una patada al diablo que te quiere ver triste, amargado, desahuciado, desanimado. Cargamos con poder de Dios. El otro día vi a una psicóloga, esta se los tiro, el que la agarra. ¿Tienen una lapicera por ahí? Lo hablé con mi mamá espiritual, con mi profeta, para que no me tome de loca. Estábamos hablando del poder de la mente, de las decisiones y qué sé yo. Yo le digo, el otro día habló una psicóloga que dice que la mente la manejamos nosotros. Y es verdad. Si a nosotros, no sé, nos roban, nos salimos acá re contentos, re felices, bendecidos, y nos roban todo. Algunos van a llorar, otros le van a dar gracias al Señor porque no lo mataron. Algunos se van a deprimir porque le sacan el documento. Y muchas reacciones que las elegimos nosotros. Mire el poder de la mente, iglesia. Le decía, veía a esta psicóloga que decía, miren cómo se maneja la mente, que la mente reacciona según lo que usted hace. Le voy a dar otro ejemplo también, pero decía, si usted se pone una lapicera así, hoy lo probé porque vine con una cara, hermano, se rompió el auto, todo, así que agarré 5 lapiceras y me puse. Y dice que si usted se mantiene así por unos minutos nada más, no toda una hora porque se va a tragar la lapicera, ese movimiento de la cara, ¿qué estoy haciendo? Estoy sonriendo. Y la mente cree que yo estoy feliz. Haga la prueba, iglesia. Si no, póngale lapicera al lado. Si vino con cara larga, ya sabe, le chufa una lapicera. Explota la librería, Noelia. Librería El Remanente Santo. Hice la prueba porque yo consumo redes sociales y dije, nah. Y sí, iglesia. Y estoy así, mire. Y no vine así. Le puede decir a mi esposo que me vio cómo salí. No tengo auto, no anda. Siempre le pasa algo, que la rueda en el hombro. Y funciona, iglesia. Es el poder de la actitud que usted tiene, de hacer lo que tiene que hacer porque Dios lo manda. Usted quizás vino, toma, está toda babiada. Quizás viene desanimado a la iglesia otra vez, que esta hora de la mujer, menos mal que se termina, que dijo la pastora. Igual estoy esperando la cena, si comemos algo. Viene desanimado y no se va en otro estado usted. Porque la mente lo quiere engañar de que usted va a venir acá al cohete. Pero Dios tiene planes especiales para vos. Que estés acá es porque estás en obediencia. Y donde hay obediencia, hay bendición del cielo, iglesia. Apláudele fuerte al Rey. La felicidad es un proceso que debemos caminar todos los días. Usted debe levantarse y aunque vuelen platos, usted diga, hoy voy a ser feliz, hoy voy a ser feliz. Y se va esquivando las piedras, los garrotazos. Hoy voy a ser feliz. Hoy es un día para ser feliz. ¿Y qué viene? Tu hijo. Repetí. Hoy voy a ser feliz. Hoy voy a ser feliz. Y eso se va, la mente lo va creyendo y usted va a ser feliz. Si usted dice, no tengo nada para Navidad, ya está planeando que no tiene un mango, entonces no va a comer y está pensando, aunque sea, veo dónde consigo 2 panes duros, mate cocido y le pido al vecino, y ya está planeando esa miseria que lo lleva en este momento a pensar mal. Porque no estamos acostumbrados a pensar bien. No tenemos nada. Señor, no tengo nada hoy, pero yo sé que mañana
voy a tener, y voy a tener en abundancia, y te voy a servir con gozo. Voy a ir a la iglesia a cantar corito, porque hoy no tengo, pero creo, Señor, que tu palabra va a llegar a mi vida y me voy a ir bendecido. ¡Santo! Estar libres en la mente y decidir si usted quiere estar alegre o triste, no está relacionado con lo que a usted le pasa. Usted no puede venir a la iglesia y decir, no, hoy estoy triste, voy a servir triste. No. Decirle que tenés al lado, no. Pégale que suene así, que suene. Ahí, esa. Esa me gusta que suene. Estar alegres o tristes está relacionado con lo que usted decide que pase a través de sus pensamientos. Aprenda esto, por favor. Dice la palabra de Dios en Proverbios 17:22. Y escuche bien. No hay mejor medicina que tener pensamientos alegres. Cuando se pierde el ánimo, todo el cuerpo se enferma. En otra versión dice, el corazón alegre es una buena medicina, pero el espíritu quebrantado consume las fuerzas. Por eso cuando estamos desanimados, tristes, no tenemos ganas de nada, porque ese sentimiento usted lo consume. En otra versión dice hasta que seca los huesos. Pero estar alegres trae medicina. Fíjate si el de al lado tiene medicina o se le están secando todos los huesos. ¿Hay algunos que tienen unos huesos secos, hermano? Pruebe lo de la lapicera. En otras palabras, estar bien es estar en sintonía con Dios y va a ser el remedio para su vida espiritual, económico, material. Usted es feliz, le hace bien a todo y atrae cosas buenas, ¿sí? A ver, quiero ver cómo se ríen. Si es medicina para tus huesos, iglesia, ni un geniolito sos con esa cara. ¡Ay, Dios! ¿Cómo cuesta, ¿Cómo cuesta hacer las cosas bien, pensar bien, actuar bien, ser simpático? No, yo soy así serio, porque mi papá. Dios quiere verte feliz. Si Él te dice no temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios. Siempre te voy a animar, siempre te voy a esforzar, siempre te voy a sostener con la diestra de mi justicia. ¿Qué motivo tiene usted para estar triste con esta palabra, con esta promesa, si tiene un Dios grande que lo ayuda, que lo anima, que lo levanta? ¿Por qué motivo va a estar triste? El único motivo es que no conozca la palabra de Dios y no le crea al Señor. Dios te está diciendo, vamos, tienes todo por ganar, no tienes nada para perder, porque en Él no perdemos nada. Él quiere que te vistas de un manto de victoria, porque tú eres más que victorioso en Él. Tú eres poderoso. ¿Cuántos son poderosos? Amén. Él es nuestro amparo, nuestro refugio, nuestra ayuda en medio de la aflicción. El salmista que escribió esto sabe que en medio de nuestras debilidades Él nos puede hacer fuerte. ¿Cuántos comprueban eso en este tiempo? Voy terminando. Otro de los puntos, la victoria está dentro nuestro. Decirle al que tenés al lado, sonaste otra vez. A veces no sabemos cómo seguir, qué hacer, vemos puertas cerradas porque el enemigo pone en nuestra mente que no hay solución, que no tenemos fuerza, que no tenemos plata, que no tenemos las palabras para hablar. Pero quizás muchas veces nos ponemos a ayunar, oramos, intercedemos y no vemos respuesta de Dios. Clamamos, decretamos, hacemos pacto y todo sigue igual. Pero Dios quiere decirte algo en esta noche, iglesia. Y que quiere que entiendas
que no se trata de lo que está afuera. El problema hoy en tu vida es de lo que está sucediendo dentro de tu mente. Lo que usted debe hacer más que nunca es cambiar la forma de pensar. Y dice la palabra de Dios que el Señor, que el Espíritu Santo intercede por nosotros. ¿Cuántos saben lo que es interceder por alguien? Interceder significa hablar por alguien, ponerse en el lugar de otro, ponerse en medio pidiendo un favor para esa persona, sanidad, restauración. Y eso es lo que hace el Espíritu Santo. Intercede, intercediendo, hace entender que el Espíritu Santo hace guerra por nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Pelea por nosotros el Espíritu Santo. No es una personita que dice, bueno, vamos que te ayudo, vamos. No, Él se arremanga y donde se tiene que meter, se mete. Y al que le tiene que dar, le da. Hace guerra por vos. El problema está, iglesia, cuando no sabemos lo que cargamos. Cuando no dejamos que el Espíritu Santo obre a nuestro favor. Cuando lo dejamos ahí aprisionado, encarcelado. Cuando no comprendemos que cargamos con tanto poder de Dios. Eso se transforma en un problema para nosotros. Pero cuando entendemos lo que cargamos, no necesitamos demostrar nada. No necesitamos envidiar a nadie. No necesitamos enojarnos con nadie porque sabemos que hay alguien dentro nuestro que hace guerra por nuestro bienestar. Nos enfocamos en la realidad de la promesa, de la palabra, y hacemos que se active. Porque como decía hoy, no es solamente escuchar la palabra, sino ponerla por obra y hacer que se mueva a favor nuestro. Cuando cargas con promesas de Dios, no te turbas. Cuando sabes que estás respaldado por un Dios grande y que el Espíritu Santo hace todo por vos, no te preocupa nada. Pero hay que saberlo, reconocerlo. La verdad se te tiene que revelar en esta noche de que no estás solo, sino que hay un ejército acampando a favor de tu vida, de tu casa, de tu familia y de esa circunstancia que estás atravesando. Y por último, fe y obediencia es el éxito absoluto de nuestra vida. ¿Quién tiene fe? Levante la mano. Amén. ¿Quién es obediente? Por eso Dios no te bendice, porque no sos obediente. Iglesia, la obediencia es una... ¿Dónde está don Pedro? ¿Está don Pedro? Llamen a mi suegro, que me aplauda él, aunque sea. La obediencia es un acto poderoso. Es esto. Dios te está diciendo, caminá por acá, y viene allá tu ex. Si vas por acá, ya fuiste. Dios te está diciendo, no, vení por acá, vení por acá, vení por acá. Si vas caminando por acá, al final del camino vas a encontrar una bendición grande. Solo que esa persona, esa circunstancia, eso que te está queriendo alejar del camino de Dios, lo está tratando de evitar. Por eso cada cosa que hagas, pensá y clamá a Dios. Dios, ¿qué hago? No digas solo, ¿qué hago? Porque si pensás con tus pensamientos y tu razón, te vas a tomar el primer colectivo que venga. Amén. Hay una historia en Génesis 26, la historia de Isaac. Ya con esto termino. Isaac estaba en Gerar, en la tierra de Gerar, y había hambruna en ese lugar. Y este muchacho no sabía qué hacer, así que se le ocurrió casi desesperadamente irse a Egipto.
porque allí en Egipto había abundancia de todo, mucha abundancia. Así que, ¿qué decide este muchacho? Irse hacia Egipto. Pero dice la palabra de Dios que lo irrumpe el camino Jehová y le dice: no vayas a Egipto, porque aquí, en esta tierra donde hay escasez, te voy a dar abundancia. Dice la palabra: después hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham. Y se fue Isaac a Abimelec, rey de los filisteos, en Gerar. Y se le apareció Jehová y le dijo: no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te daré. Habita como forastero en esta tierra y estaré contigo y te bendeciré. Porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras y confirmaré el juramento que hice a Abraham, tu padre. Iglesia, con esta historia quiero cerrar todo lo que le vine diciendo del pensar bien, del tomar decisiones, de no dejarse llevar por sus pensamientos naturales y empezar a pedirle a Dios que sus pensamientos vengan a nuestra mente. ¿Qué hizo Isaac? Dijo: ay, acá me muero de hambre. No sé si le habrá dicho: oh, Jehová. No creo, porque cuando pasas hambre no estás muy cantautor. Lo habrá pensado, pero ya hay abundancia. En un par de horas llego y como. ¿Y saben qué hizo Isaac? Isaac obedeció la voz de Dios y se quedó en medio de la escasez. Imagínese en medio de un desierto usted, en ese desierto que está atravesando, en ese desierto familiar, económico, ministerial. Imagínese ahí donde usted quizás ha venido tomando una decisión influenciado por sus angustias, por su tristeza, por su desesperanza. Y Dios te dice: no te muevas de ahí. No te vayas a otro lugar, porque Dios ahí en medio de ese desierto te está diciendo que te va a multiplicar, que te va a bendecir. ¿Tienen Génesis 26, 12 al 14? Miren lo que sucedió aquí en esta historia. Dice: y sembró Isaac en aquella tierra y cosechó aquel año 100 por 1. Y lo bendijo Jehová. El varón se enriqueció y fue prosperado y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso. Y tuvo hatos de ovejas y hato de vacas y mucha labranza, y los filisteos le tuvieron envidia. La obediencia en medio de la escasez trajo abundancia. Decirle, ponele en la mano al que tenés al lado: si obedeces, Dios te va a bendecir. Hoy se te van a abrir los cielos. Isaac no sabía que esa promesa que Dios le había soltado cargaba con tanto poder. Y dice que en esa tierra escasa, donde no había nada, Isaac sembró y ese mismo año empezó a cosechar. No se trata de lo que tenés, porque
porque Isaac no tenía nada. Decirle al que tenías al lado, estaba más seco que vos, decía. La obediencia es una realidad espiritual, pero la escasez es una realidad natural, pero es temporal. El resultado de la obediencia de Isaac cargaba con una promesa poderosa para su vida y para toda su descendencia. Si vos obedeces a la palabra del Señor, vas a cargar con esa bendición vos y todas tus generaciones. Dios te va a bendecir, te va a multiplicar, porque no se trata de lo que tienes, no se trata de lo que estás pasando hoy, no se trata de lo que pongas cada vez que vas a sembrar. Se trata de obedecer a su palabra y creer que el Señor de señores, el Rey de todo el oro y toda la plata, tiene esa abundancia, esa riqueza que se puede soltar a través de tu bendición en este tiempo. Aunque el diablo se oponga, en el nombre de Jesús declaramos, decretamos que esta noche comienzan a abrirse puertas de bendición, ventanas, portones de bendición, porque entendiste que obedecer a la palabra tiene recompensa, tiene recompensa. ¡Curramayosa! Quiero un sobre nada más. Hoy cuando escribía esta palabra, el Señor puso en mi corazón a mi hijo, y es duro de servir así que voy a sembrar, porque todavía mis ojos naturales no lo ven aquí, porque cada vez que le abro la palabra del Señor me esquiva o me clava el visto. No hagan eso a sus madres. Pero yo quiero sembrar como Isaac en esta noche. Isaac no veía nada, solo se movió por obediencia. Y yo sé que esta es una promesa plasmada en Isaac, pero si está en la Biblia es para todos nosotros. Y yo sé que voy a ver la mano de Dios moviéndose a favor de mi vida, de mi casa, de mi familia, y que voy a avergonzar al diablo, porque sé que Dios me va a multiplicar, me va a prosperar en esa área donde estoy metida en medio de un desierto. Pero mis ojos espirituales lo ven en el templo Salomón acá, no, lo ven en el templo Salomón sirviendo, porque lo confieso, porque lo declaro, y también creo que en mi boca tiene poder, y aunque un diablo no le guste, va a tener que suceder, porque soy una hija de Dios y cargo con poder del cielo que puede transformar la atmósfera, puede transformar la realidad de tu casa, de tu vida, de tu familia.